Esto es Socializados, comenzamos. Pues esto es Socializados, como ya les había anunciado, tenemos con nosotros a José Antonio Samper Padilla, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pégase un poquito al micro. Bien. ¿Sí? Está abierto el micro, si mi compañero me dice que está abierto. José Antonio, saludos. Está abierto ya. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes. Buenas Estupendo. tardes. Sí. Y también a Yeray Rodríguez. Buenas tardes, Yeray. Muy buenas tardes. Estupendo. José Antonio Samper Padilla, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Cuál es la función de la Academia? Bueno, la Academia es una institución que nace con el objetivo de estudiar, de analizar el español de las islas y sus manifestaciones. Ya con manifestaciones no me refiero solo a las lingüísticas, sino también a las literarias, ¿no? Nosotros pretendemos llegar a conocer mejor nuestra forma de hablar y a valorarla, y a que los canarios también, a partir de nuestros análisis y de nuestros estudios, también conozcan y valoren adecuadamente nuestra modalidad. Uno de los puntos, después hablaremos un poco de la estructura, si lo desean, ¿no? Pero que tenemos que señalar que nuestra modalidad, y es algo que debemos recalcar, no es inferior a ninguna otra, ¿no? Ni otras son inferiores a la nuestra, ni a nadie. Hoy partimos de la idea de que cualquier modalidad dialectal del español es una modalidad válida que sirve para los propósitos comunicativos de sus usuarios, y por tanto la modalidad canaria es tan válida, tan correcta como la de cualquier otro sitio, como la castellana, digamos, que a veces se toma como norma, ¿no? Ya después todas estas cuestiones se pueden precisar, ¿no? Porque otra cosa es lo que puedan pensar los canarios, pero esta es nuestra idea básica y una idea además compartida, ¿no? Algo que se puede notar es que mientras que hasta hace unos años los estudios que se realizaban desde Madrid, por ejemplo desde la Real Academia Española, pues tomaban el castellano como norma prácticamente única y los demás eran como desviaciones de esa norma. Sin embargo, hoy pues ha crecido, y gracias a la labor de muchos lingüistas, hoy predomina la idea de que nuestra lengua es pluricéntrica, ¿no? De que no hay un centro, sino de que hay muchos centros, ¿no? Que tan digno es el español que se habla en México, como el que se habla en Lima, como el que se habla en Caracas, como el que se habla en Las Palmas, como el que se habla en Madrid, ¿no? Esa idea. En cuanto a la academia, como me preguntaba, nosotros estamos estructurados como en 3 grupos de personas que van trabajando en pro de estos objetivos que antes señalaba. Un grupo es el grupo que podríamos llamar de los filólogos, de los lingüistas, que nos encargamos, pues sobre todo, de estudiar esos aspectos de nuestra lengua, por ejemplo, de proporcionar lo que hemos hecho, el diccionario básico de canarismos, y ahora estamos trabajando pues duramente con el Diccionario General del Español de Canarias, que yo creo que va a ser una obra de referencia. Ahora mismo, en este trimestre, pues sacaremos un manual de dudas sobre el español de Canarias, que creo que va a venir muy bien y que va a servir para responder algunas de las preguntas que hacías al comienzo del programa, ¿no? Yo creo que va a venir bien porque la gente va a encontrar que por lo menos aportamos una respuesta que yo creo que es seria y rigurosa. ¿Dudas, por ejemplo, José Antonio? Bueno, dudas sobre, por ejemplo, sobre preguntar el canario, hablar bien. Por ejemplo, se puede decir, se puede pronunciar la aspiración en el caso de Las Palmas y no Las Palmas, o esas dudas que nos preguntaban, pues oigo decir cantemos, bailemos. Eso es una característica del español de Canarias. O personas que nos preguntan, pues yo he oído tal palabra, mi padre decía tal palabra, pero no la veo en los diccionarios. Bueno, ahí aclaramos muchas de esas cuestiones, ¿no? Yo creo que va a ser un libro importante porque me parece que no hay precedentes en el ámbito regional sobre eso, y creo que hemos intentado conseguir un estilo bastante asequible
y podría ser, bueno, para los medios de comunicación, pero para el canario en general, que muchas veces nos está preguntando. La verdad es que las entradas de consultas que tenemos en la Academia Canaria de la Lengua son numerosas. O sea, yo creo que a la gente le preocupa la opinión que se tiene sobre nuestra forma de hablar, y eso lo constatamos continuamente. Pero, como ya decía, tenemos una parte que es la de lengua, pero aquí me acompaña Yeray Rodríguez, que puede hablar muy bien de los trabajos que hacen, pues, el tercio literario, digamos, porque ahora además tienen una actividad muy fuerte, pues con alguna revista, con esta publicación del Archipiélago de las Letras, que yo creo que es muy utilizado incluso por los estudiantes de las islas. Yo creo que se está recurriendo, y me parece que aporta una visión fundamental de lo que se ha hecho literariamente en las islas, y es importante. Y luego hay un tercer sector, que sería aquel de los que no son ni filólogos ni autores de literatura, ¿no?, ni estudiosos de la literatura, pero que son especialistas renombrados en sus campos, y que nos ayudan, colaboran con nosotros en muchas facetas de las que nosotros, pues, nos ocupamos. Por ejemplo, pues hay botánicos, hay historiadores, hay, bueno, distintos especialistas a los que recurrimos cuando, por ejemplo, vamos a elaborar un diccionario. Pues cualquiera de esas obras realmente está refrendada por el conocimiento de muchos catedráticos, muchos especialistas del campo de la botánica, de la zoología, ¿no? Entonces, eso nos da mucha seguridad en esas definiciones que hacemos, ¿no? José Antonio nos ha dado bastantes titulares, vamos a ir cerrando algunos. El primero de todos: hablar con el dialecto canario no es hablar mal, para nada. Para nada. Eso ya está más que matizadísimo. Sí. Una de las preguntas y dudas que usted se planteaba dentro de esto, del diccionario, del que van a sacar del diccionario de dudas, sí, es si el juguemos, el cantemos, el bailemos en pasado es una particularidad de la lengua del dialecto canario, si es bueno o es malo. ¿Cómo lo valora? Bueno, vamos a ver, nosotros muchas veces no entramos en valoraciones que a veces lo que hacen es desprestigiar al hablante, ¿no? O sea, nosotros analizamos los hechos, y en ese sentido, el hecho de que mucha gente considere que ayer cantemos, ayer bailemos, pues es un dato canario. Pues bueno, es una apreciación probablemente errónea, ¿no? Porque es verdad que se puede oír, pero se puede oír aquí y también se puede oír en otras zonas del español. Realmente, cuando un hablante está diciendo ayer juguemos, está aplicando una regla que dice, bueno, si yo ayer jugué, nosotros juguemos, ¿no? Es por lo que llamamos nosotros la analogía. Juguemos, pues fíjense que se dan los verbos de la primera conjugación, los que acaban en ar. Cantar, canté, cantemos, ¿no? O sea que en esos verbos. Bueno, eso no es una característica del español de Canarias, o en todo caso podríamos decir que es una característica de algunos hablantes de nivel cultural bajo del español de Canarias. Bajo, habría que precisar, hay algunas personas que, no siendo de nivel bajo, también pueden decirlo ocasionalmente, ¿no? Pero no es algo que nosotros debamos defender como una característica del canario. Por lo menos ningún canario que tenga una cultura media hacia arriba, es decir, ese canario, que puede ser el canario prestigioso, pues va a pronunciar esas cosas. Por tanto, decir que eso es lo característico, lo que no hay que confundir es lo canario con lo vulgar, y hay mucha gente que desgraciadamente lo confunde. Tengamos en cuenta que muchos de los vulgarismos que se señalan como posibles canarismos son vulgarismos que aparecen en otras muchas zonas del español. O sea, lo que hay que tener es esa visión amplia para decir, pero eso es un hecho que se produce en otras zonas y entre hablantes de un nivel bajo. En las lenguas tenemos que basarnos en lo que es el prestigio o desprestigio de los hechos, que se lo damos los propios hablantes, ¿no? Y vamos, hay que tener claro, como profesores de lengua española y como miembros de la Academia Canaria de la Lengua, que nosotros siempre lo que vamos a defender es ese canario prestigioso, ese canario culto al que debemos tender
todos los hablantes de las islas, no a renunciar a ciertas características. Yo estoy hablando aquí en la radio y no me reprimo, no estoy pronunciando ese sibilante, ¿no? Eso no forma parte de, bueno, pronuncio algunas, pero otras pues pronuncio con aspiración, con total normalidad. Ahora, lo que debemos procurar es que ciertos hechos que también están desprestigiados en nuestra norma no se conviertan en eso que se dice canario. No es canario, o sea, o no es propiamente canario decir terde, ¿no? Cambiar, o sea, pronunciar eso, el aire. Eso no es canario, eso se da en otras zonas, eso se da en muchas zonas de Andalucía, por ejemplo, se da ese fenómeno, y en otras zonas, en español del Caribe, ¿no? Se da más la realización cantal, por ejemplo, en vez de cantar, y eso tampoco podemos decir, es un rasgo propio de hablantes que no son los que gozan de más prestigio cultural y lingüístico. José Antonio, a mí me da la impresión de que, no sé, últimamente veo a muchos canarios que utilizan el vosotros siempre para hablar, sobre todo en redes sociales. ¿Estamos perdiendo nosotros mismos nuestro dialecto? Bueno, el movimiento de las lenguas es un movimiento a veces extraño, ¿sabes? Porque hay movimientos que podríamos llamar de convergencia y otros de divergencia, ¿no? Y hay algunos movimientos de convergencia dialectal, ¿no? En que los dialectos tienden a unificarse con lo que consideran más normativo, ¿no? Yo lo que digo es que el español de Canarias tiene una peculiaridad que nos distingue mucho de otros hablantes dialectales, de otras modalidades del español, con los que a veces nos confunden, que son los hablantes hispanoamericanos, ¿no? Nosotros tenemos mucha relación con muchos dialectos, muchas modalidades hispanoamericanas. Pero, ¿qué ocurre? Que un niño, por ejemplo, que ha nacido en Venezuela, cuando pone la radio, cuando pone la televisión, por la mañana va a oír la modalidad que oye, es la modalidad, a lo mejor de Caracas, la modalidad típica de Venezuela. Un niño bonaerense oye el español argentino. Nosotros oímos algunas emisoras locales, por supuesto, pero también tenemos la presencia de muchos medios que se emiten desde Madrid. Y desde Madrid se emiten con una norma distinta a la nuestra. Al final también es cuestión del subconsciente, ¿no? De alguna forma. Bueno, nos influyen porque estamos oyendo esa modalidad, y en cuestiones, por ejemplo, de léxico, nosotros ahí tenemos en muchos casos un léxico moderno, por ejemplo, más relacionado con Madrid que con Caracas o con La Habana, ¿no? Mientras que en algunas características fónicas pues nos parecemos, y gramaticales nos parecemos más a los hispanoamericanos que a los madrileños. Es natural que acaben influyendo en... Lo de ustedes es una cosa rara, ya les digo, porque a mí si me llegan a preguntar cuando tenía 15 años o 20 que un canario iba a decir vosotros así con naturalidad, pues casi me hubiera escandalizado y hubiera dicho que eso no se iba a producir, porque nos hubiera alarmado mucho. Yo me escandalizo a día de hoy escuchándolo. De todas formas, lo confieso. Sí. De todas formas ha sido una cosa extraña, y ha sido pues tomar ese otro sistema pronominal, ¿no? Porque nosotros distinguimos naturalmente en un tú y usted, en singular, pero no distinguimos en plural solamente utilizamos la forma ustedes, ¿no? No utilizamos el vosotros. Y ahora se está introduciendo, probablemente porque esos hablantes consideran más prestigiosa la otra norma, ¿no? Independientemente de que en algunos casos es verdad que el vosotros permite unas diferenciaciones que nosotros tenemos que aclarar, ¿no? Si decimos su casa, a veces pues no sabemos si es su casa de ustedes, su casa de usted, su casa de él, su casa... Y es verdad que con decir vuestro es la casa de ustedes, ¿no? Al final el castellano es una lengua bastante compleja para aprender, dicen muchos extranjeros. Bueno, sí, tiene una gramática tampoco tan complicada, pero bueno, sí es verdad que tiene aspectos, el aspecto del sistema verbal y a lo mejor algunos aspectos del sistema pronominal. Ahora, es raro lo que me dice, y es verdad que está surgiendo lo del uso del vosotros, que para mí es extraño. Yo creo que para los hablantes de cierta edad es algo que nos llama muchísimo, hasta nos escandaliza, ¿no? Pero los jóvenes, es verdad que por influencia, yo no sé si solo al escribirlo, yo puedo decir que a veces cuando he pasado por la calle he oído a algunos jóvenes que se tratan que usan el vuestro y que usan la forma de segunda persona. También es cierto que en algunos casos la usan mal.
Es decir, porque la usan el vuestro y usan el vosotros como fórmula de respeto. Como fórmula y a veces de estilo muy formal, ¿no? Claro, esa no es la distinción propia del castellano, pero habrá que estudiarlo y habrá que ver si eso que ahora estamos notando nosotros tiene camino realmente para avanzar, o es una moda pasajera, o simplemente se queda, como decía, en ciertos niveles en las redes, que quede porque a lo mejor ellos no, bueno, lo ven como necesario en ese momento, pero fuera de eso vamos a esperar y a estudiarlo. Hay que estudiar la posible evolución dialectal, ¿no? José Antonio, antes de empezar a hablar de literatura, tiene delante aquí el diccionario básico de canarismo. ¿Qué podemos encontrar en él? En él pues pueden encontrar pues una relación de las voces, digamos, más frecuentes, más usuales del español de las islas, ¿no? Quedaron fuera algunas voces, quedaron fuera voluntariamente, ¿no? Algunas voces que a lo mejor no tienen un uso actual tan alto como las que aparecen aquí, o que a lo mejor tienen un uso muy limitado, entonces preferimos en un diccionario básico no incluirlas, que fuera para un público muy general, pero ahora se está elaborando el diccionario general en que aumenta muchísimo el número de palabras que va a incluir, y además se incorporan otras que a lo mejor pues por olvido, esto yo creo que son las menos, pero también hay que por olvido no se incluyeron aquí. Yo creo que la academia está en ese proceso de renovación, de actualización, y espero, lo que pasa es que un diccionario general es una labor que lleva tanto trabajo, tan laboriosa y con tanto tiempo. A veces discutimos sobre 4 palabras en las 3 horas en que nos reunimos, 3 horas o 3 horas y media en que nos reunimos semanalmente. Para nosotros es muy... esa discusión es muy valiosa, nos interesa, pero claro, tenemos que avanzar y tenemos que proponernos plazos, pero lo que sí puedo adelantar es que yo creo que a finales de este año, supongo a principios del próximo, ya vamos a adelantar en nuestra página web los nuevos vocablos que hemos trabajado hasta la letra, me parece que vamos a introducir ese vocabulario para que los hablantes echen de menos en este diccionario, pues lo tengan allí, ¿no? Es un proceso de trabajar mucho y esperemos que lo estemos haciendo bien, ¿no? José Antonio, si me permite, vamos a literatura para que nuestro también compañero Yeray Rodríguez pueda charlar un poquito con nosotros, que está ahí calladito. Yo sigo aquí aprendiendo. ¿Cómo no podría ser menos? Yeray, ¿cómo trabajan ustedes desde el grupo de literatura de la Academia Canaria de la Lengua? Bueno, pues yo creo que se podría trasladar al terreno literario lo que José Antonio planteaba de la lengua, ¿no? Nosotros trabajamos toda aquella literatura que tiene como materia prima, al menos teóricamente, el español de Canarias, ¿no? La literatura canaria, pues evidentemente se supone, aunque también hay sorpresas a veces llamativas, que tiene como materia prima el español de Canarias, y por eso nuestra preocupación desde el área de literatura de la academia es pues efectivamente el conocimiento, la divulgación de los autores y sus obras, y de alguna forma en esa tarea es en la que desarrollamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Como bien decía José Antonio, en los últimos tiempos contamos con una herramienta muy valiosa para esa divulgación, como es la revista ACL, la revista Academia Canaria de la Lengua, que tiene un contenido básicamente literario y por eso la gestiona el área de literatura, en la que hay pues una vinculación, por supuesto, como no puede ser menos, muy amplia con la literatura canaria, en un apartado llamado insulario, que contiene todos los textos referidos a la literatura canaria. Tiene también reseñas generalmente de obras canarias, tiene también un aula literaria en distintos niveles que también aborda textos canarios, y después cuenta con un apartado, vamos a decir, mucho más ecléctico, más amplio, que es el de transatlántico, ¿no? que pretende ver aquellas relaciones culturales muchas veces con Canarias como motivo central, pero que no son específicamente canarias, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una hermosa ventana para poder seguir divulgando esa literatura. Después también está esa herramienta de la que también se hizo mención antes, de Archipiélago de las Letras, que viene a ser una suerte de diccionario, pero no diccionario al uso, sino con mucha mayor riqueza, porque contiene una antología de textos de cada autor y una significación bastante filológica y poco enciclopédica, si me permite. A veces sabes que las definiciones enciclopédicas son demasiado
vagas, ¿no? Sin embargo, aquí esto está hecho, se supone, con otro criterio, con el criterio de especialistas que aportan una visión mucho más amplia de los autores y aportan sobre todo textos, ¿no? Que eso es lo que enriquece evidentemente cualquier visita. Y efectivamente, como decía José Antonio, se vuelve una herramienta muy interesante para los estudiantes de cualquier nivel que quieran acercarse a los autores canarios. Y después también las colecciones que van surgiendo. Una colección, la serie Manuel Padorno, uno de los fundadores de la academia, tristemente desaparecido, que da nombre a una colección de textos en las que se van dando sucesivas entregas de antologías de autores canarios. Pues vemos a Rosarena, José María Millares, nombres señeros de la literatura canaria, que también encuentran ahí una ventana para su divulgación y que también es uno de los cometidos del área de literatura. Aunque a veces parece que no es demasiado conocido, en Canarias se hace literatura de calidad. Por supuesto. Antes decía José Antonio lo de esa consideración del español como una lengua pluricéntrica. La literatura en español también es pluricéntrica, ¿no? Evidentemente, no hay ninguna modalidad literaria que a priori sea mejor que cualquier otra. Sucede que por desconocimiento muchas veces, que es el peor de los venenos en estos terrenos, hacemos juicios a priori, ¿no? De nuestra literatura o de otras literaturas, ¿no? Yo creo que toda esos tópicos, esos prejuicios se curan leyendo y estudiando, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Efectivamente, en Canarias, como en cualquier otro lugar, hay autores muy significativos, autores significativos y autores pues que tienen otros niveles, por así decirlo. Pero eso pasa en cualquier lado, lo que decíamos antes. Y a nosotros nos preocupa evidentemente esa divulgación. Y también yo creo que otra de las intenciones, por eso decía que no siempre ha sido la materia prima, es hasta qué punto efectivamente los autores hacen uso de ese español de Canarias con más o menos prejuicio. A mí, por ejemplo, eso es un tema que me interesa mucho. Antes me estaba acordando, estamos aquí en la calle Travieso, ¿no? En la calle donde estuvo la redacción del periódico Ecos en los años 10 del siglo pasado, y los autores modernistas que escribían acostumbraban muchas veces en sus textos a usar una segunda persona del plural, e incluso en algunas grabaciones que tenemos de Saulo Torón, ya unas grabaciones ya en los años 60, 70, una pronunciación completamente castellana. O sea que ese tipo de complejos y de circunstancias atraviesan nuestras letras. Pero por no ponerlo todo tan oscuro, te puedo decir que autores actuales de mucho prestigio, como por citar a alguien, nuestro querido Alexis Ravelo, está demostrando que con el español de Canarias se puede hacer tan buena literatura como cualquier otro español. No hay que desprestigiarla ni mucho menos. No, para nada, todo lo contrario. Y es un ejemplo que pongo. A mí esto de los premios, ¿sabes? En literatura siempre el gran público lo ve a veces con delirio. Los filólogos yo creo que tenemos siempre ciertas cautelas, pero lo que está claro es que un autor, he puesto ese ejemplo porque es uno de los más leales a mi juicio con nuestro español y está siendo reconocido y siendo leído, porque no hay que arrastrar ningún complejo, ¿no? Yo qué sé, obras tan señeras, tan emblemáticas como Pedro Páramo, por ejemplo, de Juan Rulfo, está llena de mexicanismo y no por ello ha dejado de ser es un libro imprescindible en cualquier reseña sobre literatura, ya no mexicana, sino universal. Por tanto, ¿por qué tendremos que tener nosotros perjuicios de que nuestros autores empleen con criterio y con conocimiento? Y también, de alguna manera, la academia yo creo que ayuda a que los autores tengan ahí un respaldo documental que se escriba efectivamente sin ningún prejuicio y con fidelidad también a ese lenguaje de la calle, que muchas veces se recoge, o a la propia voz del narrador, que es muchas veces la que más se confunde. Decía ahora mismo Geray que para eliminar prejuicios hay que leer. ¿Se lee en Canarias? Hombre, siempre se podría leer más, ¿no? La verdad que eso es una pregunta que siempre se responde así, ¿no? Y si leyéramos más, también se podría decir que se podría leer más, ¿no? Yo creo que el leer es algo que nunca llega a un horizonte definitivo, ¿no? Siempre se puede leer más. Yo creo que evidentemente tenemos no estoy al tanto de cifras exactas, ni quiero dar aquí cifras que no sean objetivas, pero yo creo que estamos en un momento en el que se podrían mejorar mucho los índices de lectura y de venta de libros, de préstamos en las bibliotecas, eso es evidente. Mira, a mí por lo menos, en lo concerniente a la literatura canaria, que es de alguna manera lo que nos ocupa, yo puedo decir con satisfacción que yo imparto literatura canaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como asignatura obligatoria. Una de las cosas buenas que ha tenido el grado es la posibilidad de implantar esta asignatura, y te puedo decir que está suscitando, y no me atribuyo el mérito, sino es el propio mérito de la asignatura, está suscitando distintos trabajos de fin de grado, algunos de fin de máster, está suscitando también en algunos alumnos Erasmus que deciden hacer sus tesinas o tesis, dependiendo del país, también sobre literatura canaria, con lo cual yo creo que sí hay un interés
evidentemente en los estudiantes por nuestros autores y por las letras canarias en general. Sucede que evidentemente siempre es mejorable y uno siempre quiere más, ¿no? La sana ambición en ese caso no es mala, ¿no? Mientras haya interés nunca lo vamos a perder. No, pero yo creo que José Antonio estará de acuerdo conmigo, al igual que sucede en el área de lengua, hay mucho desconocimiento en general, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que no conoce autores canarios. Conoce los que tiene de referencias, pero a lo mejor no ha leído a nadie, no sé. Y claro, a partir de esa base en algunos casos es muy costoso, ¿no? Sin embargo, cuando los estudiantes, por ejemplo, cursan literatura canaria o personas anónimas que se acerquen a cualquier autor, ya empiezan a vislumbrar un horizonte que no conocían. Y esto, ¿sabes cómo es la literatura, no? Que un libro te lleva a otro y un autor te lleva a otro, y ya después comienza una especie de cadena de afectos que se va ensanchando, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de conocimiento. Y la academia también está teniendo ese papel, ¿no? De alumbrar textos, divulgar textos. La red está siendo una herramienta maravillosa, ¿no? Piensa que en Canarias una de las grandes dificultades que ha habido históricamente es la difusión de los textos. Los problemas con las imprentas, la tardía llegada de la imprenta canaria, lo difícil que era pues por todos los temas de barco, de transporte. O sea, siempre fue difícil editar en Canarias. Hoy en día editar en cualquier lugar del mundo con una conexión a internet es relativamente fácil, con lo cual también eso nos está ayudando, yo creo, en la divulgación. Ya tenemos que ir cerrando, pero no me quiero ir sin hacerles una pregunta personal a los dos. Me gustaría que me dijesen su palabra canaria favorita y que nos recomienden un libro. No me pude ir sin hacerles esa pregunta. Ay, qué difícil. Sí, es difícil. Bueno, a mí para ilustrarle la a mí una palabra, me voy a adelantar, José Antonio, pero una palabra que me gusta a mí mucho es magua, ¿no? Bueno, me parece. pues, habíamos iba a decir la misma. Pues díganos el significado para que nos esté escuchando. Es que lo bueno de esa palabra es que no tiene significado, ¿verdad? Sí. Bueno, sí tiene sí lo tiene. Sí. Yo me fui más al terreno literario. Sí. A lo que me refería es que es de esas palabras, y permíteme que me vaya un poco de la ciencia, por un segundo nada más, fáciles de sentir y difíciles de explicar. Sí. Y yo creo que convive con toda esta esfera nuestra atlántica, ¿no? Palabras como saudade en Brasil, o como morna en Cabo Verde, o morriña en Portugal, o Galicia, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con esa nostalgia, esa suerte de sazón. Yo creo que podría ser una palabra. A mí me gusta mucho la palabra magua, me resulta muy. Han coincidido los dos, me ha sorprendido. ¿Hemos coincidido? Sí, pues es bonita esa palabra. ¿Y el libro? Como coinciden ya también, madre mía. No. Es que lo de los libros es más difícil todavía, ¿no? Ya lo sé. Muy complicado. Soy muy lector y también me cuesta coger un libro, Yo no sé, yo por ejemplo, me parece que si alguien que no haya leído, por ejemplo, nunca nada de literatura canaria, yo le pondría en las manos Mararíes, por ejemplo. Bueno, pues oye, por poner un ejemplo. Yo debía haberlo escrito antes, ¿no? Sí. Porque creo que es un libro que puede resultar relativamente fácil de entender, al mismo tiempo que es un libro denso y un libro complejo. Sí. Aborda una isla como Lanzarote, una isla tan literaria como Lanzarote. El personaje femenino que lo protagoniza es un personaje total. Rosarena es un poeta que escribe novelas, con lo cual a mí, no sé, es que si no después los demás se molestan, pero sí, bueno, claro, los demás el problema de citar, pero de elegir algo, sí. Los poetas, a lo mejor, de los poetas sociales, a mí me marcaron mucho en un momento determinado, ¿no? Los poetas de antología cercada, por ejemplo, a mí personalmente me gustaron, pero bueno, podía haber dicho otras novelas, porque es verdad que hubo un auge de la novela española, de la novela canaria hace unos años, y cualquiera de ellos, ¿no? Aquí en Canarias, por ejemplo, Las espiritistas de Telde, que ha sido una novela que ha tenido un éxito impresionante y que desentraña un aspecto muy oculto, ¿no? de la cultura canaria, pero bueno, no vamos a citar porque habría muchas y en este sentido es difícil, ¿no? Lo único que sí que habría que señalar es algo que en lo que insistía Geray, ¿no? Esto del concepto sobre el dialecto, ¿no? Que a veces nos pregunta y nosotros creemos y parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, y yo diría que no, porque lo que señalaba él, y esto no se produce con nuestros nuevos literatos, ¿no? Nuestros nuevos literatos no tienen que cambiar al vosotros, ya que hablábamos de eso antes, cuando hacen una exposición pública o cuando escriben, ¿no? Hay aspectos
que antes se consideraban estrictamente necesarios. Yo creo que esta generación de los modernistas canarios, de Tomás Morales y de Saulo, etcétera, pues ellos pasaban al vosotros, ¿no? Y eso lo notaba yo incluso con profesores nuestros cuando escribían, etcétera. Mientras que hoy eso no se siente, por tanto ahí sí se ha ganado un poco de seguridad, ¿no? No, y además hay una cosa curiosa que no atañe exclusivamente a la lengua, sino incluso a la propia geografía literaria, ¿no?, de un texto, ¿no? Hasta qué punto nuestros autores contemporáneos no rehuyen su espacio para contar sus historias, ¿no? No siempre ha sido así. No. Entonces yo creo que es interesante, porque si un personaje vive en la calle Travieso, pues que viva en la calle Travieso, y que baja a Triana, sube al Risco, hace lo que tiene que hacer en una vida normal y corriente de cualquier personaje literario, sin ningún tipo de complejo. Y eso evidentemente conlleva aparejado que hable de una determinada manera y que el narrador no rehuya ciertos términos, ¿no? No todas las obras transcurren por las calles de Madrid, por supuesto. Claro. Pero a veces ha habido incluso autores que, ya digo, es lícito y son decisiones de cada cual. No voy a entrar en una valoración, pero sí es una descripción, como decía José Antonio, que hablando de una ciudad canaria le colocan otro nombre, cambian los nombres de las calles, y sabemos todos que se están refiriendo a una ciudad canaria, pero de alguna manera intentan universalizarlo de esa forma, cuando no creo que sea necesario. Pero bueno, son opciones, ya digo. Claro, hay otras novelas buenas, bueno, tú te refieres a algo, pero incluso lo de Víctor Ramírez, por ejemplo, ¿no? Las novelas que la sitúan dentro de la ciudad de Las Palmas, sin ningún tipo de complejo. Por poner un ejemplo de esta ciudad, ¿no? Señores, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí ya. José Antonio Samper y Eray Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, cuando quieran pasar por aquí a contarnos alguna historia más y sobre todo a decirnos de vez en cuando alguna palabrita, algún significado, estaremos encantados de atenderles. Estaremos dispuestos, y ya saben ustedes que en la página de la academia, la página web, siempre encuentran una palabra seleccionada cada día, ¿no? Una palabra de nuestro diccionario, ¿no? Yo lo que me gustaría es agradecer esta posibilidad que nos ha dado a Yeray y a mí de hablar de la Academia Canaria de la Lengua, y invitar a todos los oyentes a que acudan, a que utilicen esa página web, porque la hacemos con el propósito de que llegue a la mayoría de los canarios, y yo creo que puede ayudar bastante, ¿no? Y haciéndonos consultas, pues eso nos ayuda a mejorar, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, muy buenas tardes. Gracias. Nosotros regresamos en unos minutitos.